Hola, soy Laura. Bienvenido a Redescubre tu voz interior. Un espacio dedicado a explorar y entender esas cuestiones que a veces nos rondan la cabeza y nos resultan difíciles de manejar. Aquí hablamos de lo que realmente nos preocupa, de cómo gestionamos nuestras emociones y de las herramientas terapéuticas que nos pueden ayudar a mejorar en nuestro día a día. El objetivo es que sientas que no estás solo, que lo que experimentas tiene un sentido y que hay formas de trabajar esos desafíos internos para alcanzar el bienestar. Acompáñame en este viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Hoy quiero hablarte de algo que muchas personas viven en silencio. Y no solo porque no se hable tanto del tema, sino porque literalmente afecta al silencio. Los acúfenos o el tinnitus. Esa especie de zumbido o pitido constante en los oídos que aparece sin una causa clara y que para muchas personas se convierte en una fuente de angustia, ansiedad y frustración. Si estás pasando por esto, si llevas tiempo buscando respuestas y lo único que te han dicho es que no hay solución, este episodio es para ti. No vengo a darte fórmulas mágicas porque no existen, pero sí una mirada distinta. Una que une lo que sé como audióloga, lo que he aprendido sobre procesos terapéuticos y lo que la ciencia nos muestra sobre cómo el cuerpo y la mente están profundamente conectados. Hoy quiero abrirte la posibilidad de ver los acúfenos como algo más que un síntoma sin ninguna causa. ¿Y si el sonido insistente tuviera un mensaje? ¿Y si el cuerpo estuviera expresando algo emocional que no ha podido procesar? Vamos a hablar de estrés, de trauma, de memorias emocionales que se quedan grabadas en el cuerpo y de cómo, desde la terapia, se puede empezar a acompañar este síntoma de una forma más profunda y esperanzadora. Porque sí, hay otra forma de abordar el tinnitus. Una parte de ti, de tu historia y de lo que aún está pidiendo ser escuchado. He acompañado a muchas personas con acúfenos como audióloga, no tanto como terapeuta. Y he visto casos en los que había una pérdida auditiva clara, una causa médica identificable y el tratamiento seguía un camino casi directo. Pero también he visto muchos otros casos en los que, a pesar de que todo parecía estar bien en las pruebas, el acúfeno y los síntomas psicológicos que lo acompañan seguían ahí, insistentes, persistentes, desgastantes. Y ahí, como terapeuta, comencé a investigar más sobre el tema y desarrollar otras pautas como meditación, acompañamiento, sostén emocional. Y me di cuenta de que lo que estas personas tenían en común no era tanto su oído, sino su historia, las vivencias. Algunos venían con un nivel altísimo de estrés, muchas veces pues por su trabajo, personas que a lo mejor no desconectaban nunca o que vivían en una alerta constante. Otros habían atravesado experiencias muy duras, la muerte repentina de un ser querido, un accidente, un cambio de vida que les rompió por dentro, aunque no lo mostraban tanto por fuera, y la mayoría de las veces le restaban importancia. No tenían tiempo de salir del piloto automático. Y hablar sobre el tema o plantearse qué podía estar doliendo era el denominador común. Y con varias sesiones podía ver cómo con preguntas muy sencillas sobre el origen y guiándoles sin interferir en su discurso, se comenzaban a sentir a gusto, cada uno a su tiempo, claro está. Sobre todo para contarme las historias que guardaban relación con el acúfeno y que ni siquiera habían sido conscientes de ellas hasta el momento en el que les salía a contarlo. Y entonces entendí que muchas veces el oído no es solo un órgano físico, es un receptor profundo de lo que no está siendo procesado o de lo que no pudo serlo, de lo que no se ha podido nombrar. Y que el cuerpo, al final, encuentra sus propios lenguajes cuando las palabras no pueden salir, como hemos hablado en otros episodios sobre las somatizaciones. Uno de ellos, una de estas somatizaciones, puede ser el acúfeno, que es una forma de mantenernos alerta, conectados con algo que no está resuelto,
algo que sigue ahí dentro intentando ser escuchado. Esta comprensión también me llevó a formarme más allá de la audiología. Empecé a estudiar cómo la memoria emocional, el trauma, el sistema nervioso y la mente inconsciente podían estar participando en este síntoma en concreto, el acúfeno. Y lo que encontré fue liberador. Y no solo para mí como profesional, sino para muchas personas que sentían que nadie les estaba tomando en serio, como con otras muchas formas de somatización, como hemos dicho, y se pueden extrapolar. A veces pensamos que si no hay una causa física clara, no hay una causa en absoluto, pero la ciencia está empezando a mostrarnos lo contrario. Cada vez hay más investigaciones que confirman lo que ya muchos intuimos desde la experiencia, que el tinnitus o el acúfeno no siempre nace en el oído. A veces nace de una historia de vida que ha podido ser traumática o dolorosa y no ha podido tener su salida. Un estudio publicado en 2023, que es llamado La asociación entre el estrés, los estados emocionales y el tinnitus, encontró que el acúfeno puede estar vinculado con el estrés crónico y el desgaste cerebral que este conlleva. Es decir, cuando el sistema nervioso está constantemente activado, esta alerta, el cerebro puede empezar a interpretar ciertas señales internas como un sonido, como si no pudiera desconectarse nunca del modo alerta. Otro estudio, llamado Tinnitus y Salud Mental, mostró que existe una relación directa entre el tinnitus y los síntomas de ansiedad, depresión o somatización. Esto significa que muchas veces ese sonido persistente no solo es físico, sino que está amplificado por un sistema emocional que lleva mucho tiempo sosteniéndose sin descanso. Y aún más específico, hay estudios como el titulado Tinnitus y trastorno de estrés postraumático, muy interesante, que muestran que el tinnitus puede aparecer tras experiencias verdaderamente traumáticas. Es como si el sonido funcionara como un eco interno de un trauma no resuelto. Un accidente, una pérdida repentina, una situación emocional límite, todas estas dejan huellas no solo en la memoria, sino también en el cuerpo y nos pueden hacer tener un síntoma tan incómodo y constante como es el acúfeno. Todo esto nos lleva a entender que el tinnitus no es una forma más de somatizar, de reflejar aquello que llevamos guardado y quiere protegernos, como ya hemos hablado anteriormente, aquellas partes que necesitan ser escuchadas. Y esto es una expresión del sistema nervioso, una forma que tiene el cuerpo de recordarnos que algo no está del todo en calma. Y esta perspectiva cambia la perspectiva actual que existe, que es bastante desesperanzadora, a la cual se enfrentan muchísimos pacientes cuando les dicen: pues es que no hay nada que hacer, todavía sigue en investigación, porque entonces podemos empezar a acompañarlo desde otro lugar, si empezamos a integrar todo esto. Ya no solo se trata de apagar el sonido, sino de escuchar lo que hay detrás, de dónde viene, por qué existe. Y ahora que ya sabemos que el tinnitus no es solo un problema físico, sino también emocional, nos planteamos: ¿y cómo podemos abordarlo de raíz? ¿Qué hacemos ahora? Lo primero que quiero decirte es que, si bien el sonido puede ser muy incómodo, lo más importante es entender que no es el enemigo, es el mensajero. El cuerpo nos está tratando de decir algo y la clave está en escuchar ese mensaje. Desde mi enfoque, basándome en la terapia experiencial y la reconsolidación de la memoria, podemos empezar a tratar el tinnitus no solo como un síntoma, sino como un reflejo de algo mucho más profundo, algo que se ha quedado atrapado en nuestro cuerpo y que está pidiendo ser procesado. Es como si alguien necesita que le ayudes a salir de un apuro y te está gritando desde bien lejos: te necesito tu ayuda, y te grita, y te grita, y te grita, y te grita. Y tú estás muy ocupado haciendo otras cosas que en ese momento son más importantes. Por mucho que te grite, lo desoyes y dices: es que ahora mismo no tengo tiempo de ir a acudir a tu rescate, ya irá otra persona. A que
si estuviéramos poniendo este ejemplo y fuese alguien que está pidiendo tu ayuda y socorro, no dudarías en ir a por él. Bueno, pues esto es un ejemplo que puede ocurrir con este síntoma que está pidiendo ser escuchado. Hay algo en ti que en su momento se quedó estancado. Necesita salida, necesita ser escuchado, necesita que entiendas lo que quiere decirte. Pero muchas veces no sabemos cómo escucharlo porque no nos han enseñado o directamente estamos muy ocupados con otras cosas que consideramos más importantes. Y el cuerpo muchas veces somatiza para pedirnos que paremos, que frenemos y que nos dediquemos un poquito más a esto. Bien, la terapia experiencial nos ayuda a conectar con estas emociones que quizás no hemos podido expresar o que no hemos podido soltar. A veces, las personas con tinnitus están viviendo en un estado constante de alerta, ya sea por estrés, miedo o ansiedad, lo que activa aún más ese sonido en sus oídos. Lo que hacemos en la terapia es aprender a sentir, a liberar y a cambiar la relación con este sonido. Por otro lado, a veces lo que más necesita una persona con acúfenos no es tanto una respuesta inmediata o una solución muy rápida, sino simplemente un espacio seguro para ser escuchada. El mero acto del acompañamiento, darle un lugar donde pueda expresar su angustia, su miedo o su frustración, es un paso fundamental en el proceso de sanación. Cuando alguien se siente verdaderamente escuchado, puede comenzar a liberar emociones acumuladas, a reconocer lo que está detrás del síntoma. Este acompañamiento en este entorno de confianza puede ayudar a reducir la carga emocional que tinnitus genera, yo solamente este paso. A veces, solo el hecho de frenar un poco, de hacer una pausa, de procesar lo que está sucediendo dentro de nosotros, empieza a calmar este ruido interno y el cuerpo ya responde, siente que te estás haciendo cargo. La sanación no siempre va a ser rápida, pero el acompañamiento constante permite que se inicie el proceso de transformación desde lo más profundo, desde la raíz. Y recuerda que el primer paso hacia la sanación profunda es comprender lo que está detrás de estos síntomas que nos molestan. Si estás pasando por esto, quiero que sepas que no estás solo, que hay muchísimas personas en tu lugar, de verdad, y que aunque el camino puede ser largo, hay formas de aliviar esta incomodidad, sanar lo que está detrás y encontrar paz nuevamente. El acompañamiento adecuado, el espacio para expresarte y las herramientas para procesar estas emociones son esenciales para empezar a caminar hacia tu bienestar. Si te resuena lo que hemos hablado hoy y sientes que quieres profundizar más en este enfoque, no dudes en escribirme. Puedes encontrar el link de mi Instagram en la descripción o enviarme un correo con cualquier duda o pregunta, también lo encontrarás allí. Estoy aquí para acompañarte. Y recuerda, en tus vivencias está la solución. Un besote gordo, Laura.